El fantasma de Canterville. Cuando Mr. Hiram B. Otis, el ministro de Estados Unidos, adquirió el castillo de Canterville, todo el mundo le dijo que cometía una necedad, porque aquella finca estaba embrujada. Incluso el propio Lord Canterville, caballero de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de advertírselo a Mr. Otis cuando trataron de las condiciones. Nosotros mismos nos hemos resistido en absoluto a vivir allí, desde la época en que mi tía abuela, la duquesa viuda de Bolton, contrajo una dolencia de la que no se repuso nunca del todo, causada por el espanto que experimentó al sentir que 2 manos de esqueleto se posaban sobre sus hombros cuando se vestía para la cena. Creo mi deber decirle, Mr. Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven aún, así como por el párroco del pueblo, el reverendo padre Augusto Dampier. Después del deplorable accidente ocurrido a la duquesa, ninguno de los sirvientes quiso seguir en nuestra casa, y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que sonaban en la galería y en la biblioteca. Milord, adquiriré el inmueble con el fantasma por el mismo precio. Vengo de un país moderno en el que podemos tener todo cuanto puede proporcionar el dinero, y como nuestros jóvenes son muy avispados y recorren divirtiéndose todo el viejo continente, quitándoles a ustedes sus mejores actrices y primadonas, estoy seguro de que si queda todavía un auténtico fantasma en Europa, vendrán a buscarlo para colocarlo en uno de nuestros museos públicos o para exhibirlo como un fenómeno de feria. Me temo que el fantasma existe, aunque se haya resistido hasta hoy a las ofertas de los decididos empresarios yanquis. Hace más de 3 siglos que se le conoce. Data con precisión de 1584 y no deja de aparecer cuando va a ocurrir alguna defunción familiar. Bah, los médicos de cabecera hacen lo mismo, Lord Canterville. Amigo mío, los fantasmas no existen, ni creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones a favor de la nobleza inglesa. Realmente son ustedes apasionados por la naturalidad. Ahora bien, si le gusta a usted tener un fantasma en casa, mejor que mejor. Acuérdese únicamente de que yo le previne. Sean ustedes bienvenidos a Fantasías en Carrusel. Hoy hablaremos con René Áviles Favila acerca de una presencia fundamental de la literatura, Oscar Wilde. De una inteligencia terrible, mordaz, cáustico, poseedor de un estilo y una capacidad narrativa impresionante, Oscar Wilde nos ha dejado un rico legado de obras literarias que van del cuento a la novela, pasando por la creación dramática y el ensayo. Sin olvidar la poesía, y textos como El retrato de Dorian Gray, La importancia de llamarse Ernesto, El fantasma de Canterville y De Profundis, nos ofrecen una amplia visión de la capacidad de Wilde para desarrollar distintos tipos de intensidades y mensajes, diferentes formas de dibujar y dotar de alma a sus personajes. A través del trabajo wildiano, el lector tiene entre sus manos el mapa social decimonónico. Su preocupación es la de ir revisando capa por capa, de las más altas esferas hasta el arroyo, las patologías, perversiones, defectos, logros, tonalidades, búsquedas, aspiraciones y frustraciones de los hombres y mujeres de su tiempo. Las radiografías de Wilde están realizadas con tal perfección, sentido del humor y agudeza, que aún muchos años después continúan revelándonos cosas de aquel romanticismo enajenado y ebrio de modernidad que le tocara vivir. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto tenerte aquí. René, en la vida uno se encuentra con diferentes personajes en la literatura, en la música, en la pintura, amén de muchísimas personas que nos van marcando en nuestra existencia. ¿Cómo te encontraste tú con Oscar Wilde? Pues realmente no lo recuerdo. Lo único que sé es que se trata de un autor que leí desde muy chico.
Incluso haciendo un esfuerzo para este programa, no logro recordar con precisión qué leí primero, si sus cuentos o si leí la novela El retrato de Dorian Gray o si vi alguna obra de teatro. El caso es que desde muy chico recuerdo la presencia de Oscar Wilde. Incluso recuerdo que muchos de mis familiares y amigos hablaban de él. Pienso que habían pasado recientemente esa película que se llamó El hombre del clavel verde, que hizo Peter Finch, y que quizás eso en ese momento reavivó entre nosotros el interés por Oscar Wilde. El caso es que muy pronto lo leí y la verdad es que descubrí un mundo realmente extraordinario, de buen humor, de un romanticismo muy limpio, muy claro, de un gran ingenio, de una gran belleza. La biografía, la vida de Oscar Wilde también contribuye mucho a crear un mito, a crear un personaje del que constantemente se habla. Yo tengo la sospecha de que incluso Oscar Wilde es mucho más famoso fuera de Inglaterra que dentro. Para todos los que vivieron o siguieron o estudiaron su tragedia, pues es evidente que es una especie de mártir. Sin embargo, su biografía, sus hazañas verbales, su ingenio, del que no hay constancia realmente, porque pues no había la facilidad de una grabadora, etcétera, etcétera, no nos permite seguirlo con toda precisión. Lo que nos ha quedado son sus obras y los últimos años, que son realmente infortunados en la vida de Oscar Wilde. Yo creo que en mi caso personal ha sido esencial porque quise escribir cuentos. Realmente es difícil, aunque hoy es leído por niños. Evidentemente es un hombre que escribió para adultos. Quise después escribir como en la novela El retrato de Dorian Gray, y finalmente lo único que logré fue hacer una parodia del fantasma de Canterville, que ocurre en la vieja Unión Soviética, en donde se aparece un fantasma, igual que como en Canterville, y se encuentra no solo el malestar de los soviéticos, de los comunistas, sino incluso con su ateísmo y con su materialismo. Entonces también resulta un texto muy gracioso. Esto lo escribí estando en Moscú en 1982, más o menos, 82-81, de tal manera que esto te permitirá darte cuenta de que efectivamente Oscar Wilde ha sido un escritor sumamente importante en mi vida. Unas semanas después se cerró el trato, y al terminar la sesión, el ministro y su familia se trasladaron al castillo de Canterville. La señora Otis había sido una célebre beldad de Nueva York, y era todavía una mujer guapísima, de edad madura, con unos ojos hermosos y un perfil soberbio. Tenía una naturaleza magnífica y una extraordinaria vitalidad. En realidad, era completamente inglesa, bajo muchos aspectos, y hubiese podido citársela en buena lid para mantener la tesis de que hoy día tenemos todo en común con América, excepto el idioma, naturalmente. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres en un acceso de patriotismo que él no cesaba de lamentar, era un muchacho rubio, de buen tipo, que tenía fama de buen bailarín aún en Londres. Sus únicas debilidades eran las gardenias y la nobleza. Aparte de eso, era bastante sensato. La señorita Virginia E. Otis era una muchachita de 15 años, esbelta y graciosa como un corzo, con un dulce aire de ingenuidad en sus grandes ojos azules. Después de ella venían dos gemelos, conocidos de ordinario con el sobrenombre de Barras y Estrellas, porque siempre se les veía ostentándolas. Eran dos chicos encantadores y, con el ministro, los únicos verdaderos republicanos de la familia. En la escalinata se hallaba para recibirles una anciana pulcramente vestida de seda negra con cofia y delantal blancos. Era la señora Hummer, el ama de llaves.
Hizo una profunda reverencia a la familia. La siguieron, cruzando un hermoso vestíbulo de estilo Tudor, hasta la biblioteca. De pronto, la mirada de la señora Otis cayó sobre una mancha de color rojo oscuro que había sobre el suelo. Veo que se ha vertido algo en ese sitio. Sí, señora. Se ha vertido sangre. ¡Qué espantoso! No me gustan las manchas de sangre en un salón. Es preciso limpiar eso inmediatamente. Es sangre de Lady Leonor de Canterville, que fue asesinada en ese mismo sitio por su propio marido, Sir Simon de Canterville, en 1575. Sir Simon la sobrevivió 9 años, desapareciendo repentinamente en circunstancias misteriosas. Su cuerpo no se encontró nunca, pero su alma en pena sigue embrujando el castillo. La mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y por otras personas, pero es imposible hacerla desaparecer. Tonterías. El producto quitamanchas de la casa Pinkerton hará desaparecer eso en un instante. Y antes de que el ama de llaves, aterrada, pudiese intervenir, él se había arrodillado ya y frotaba vivamente el entarimado con una barrita de una sustancia parecida al cosmético negro. A los pocos instantes, la mancha había desaparecido sin dejar rastro. Pero apenas celebraba en Washington el triunfo, un relámpago formidable iluminó la estancia sombría. Y el retumbar del trueno levantó a todos, menos a la señora Hummer, que se desmayó. ¡Ay, qué clima más espantoso! Querido Irán, ¿qué podemos hacer cuando una mujer se desmaya? Se lo descontaremos de su salario. Verás cómo no vuelve a desmayarse. René, el asunto de la escritura para los niños, hablando del gigante egoísta, del príncipe feliz, el ruiseñor y la rosa, estos cuentos que nos leyeron a todos cuando éramos niños, bueno, a todos nosotros que estuvimos juntos en la escuela. ¿Tú qué opinas de esta literatura, este dolor que existe en estos textos de Wilde? Pues debe ser una gran contradicción porque curiosamente estos son los cuentos de su mejor época, socialmente hablando, de su vida sin dificultades económicas, de su vida como padre de familia, como hombre casado. Son textos que escribió realmente en sus inicios, cuando todo le sonreía a Wilde, y cuando el mundo victoriano, los salones victorianos, que eran realmente muy frívolos y muy mojigatos, finalmente es lo que lo va a hundir. Pues le sonríen, es una figura esencial en todos estos lugares, de tal manera que Oscar Wilde llega a convertirse en el prototipo de la elegancia, de la extravagancia, de todo este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, escribe estos cuentos que son ciertamente dolorosos, son trágicos, son pequeñas obras maestras del dolor, ¿no? Todos son cuentos que terminan de manera dramática, tienen una moraleja realmente infeliz, ¿no? No se puede decir que sean textos muy acordes con la personalidad de Oscar Wilde, que con esa frivolidad y ese gusto por cierto tipo de vagabundeo social. En todo caso, sería más ad hoc, más dentro de la personalidad del fantasma de Canterville, pero los cuentos mencionados, que en efecto leímos desde muy pequeños, son pues obras maestras del cuento. Yo creo que ahora, más que se han conservado por la maestría con que están escritas. Son piezas realmente muy importantes. Sin embargo, a mí no deja de desconcertarme, y quizás compartas la opinión, de que el Wilde mejor está en el poeta y en el autor de Profundis y de la balada de la cárcel de Reading, ¿no? A las 11, la familia se retiró a sus aposentos, y a las 11:30, todas las luces estaban apagadas. Poco después, despertó a Mr. Otis un ruido singular en el corredor.
Parecía como si arrastrasen unos hierros viejos y se acercaba cada vez más. Se levantó en el acto, encendió la luz, miró la hora. Era la 1 en punto. Mr. Otis estaba tranquilo. Se tomó el pulso, tomó las zapatillas, cogió un frasquito alargado de su tocador y abrió la puerta. Y vio frente a él, a los pálidos rayos de la luna, a un anciano de aspecto aterrador. Sus ojos parecían 2 carbones encendidos. Una larga cabellera gris caía en mechones revueltos sobre sus hombros. Sus ropas de corte anticuado eran harapientas y sucias, y de sus muñecas y tobillos colgaban unas pesadas cadenas y unos grilletes mohosos. Mi distinguido señor, permítame que le ruegue encarecidamente que se engrase esas cadenas. Le traigo para ello un frasco de lubricante Tami Sol Naciente. Dicen que un solo unte es eficacísimo, y en la etiqueta aparecen varios certificados en nuestros más ilustres teólogos testimoniándolo. Voy a dejárselo aquí, junto a los candelabros, y tendré un sincero gusto en proporcionarle más si lo necesita. Dicho esto, el ministro de Estados Unidos cerró la puerta y se volvió a meter a la cama. El fantasma de Canterville permaneció unos minutos petrificado, de indignación, claro. Después tiró lleno de rabia el frasco contra el suelo y huyó por el corredor, lanzando gemidos cavernosos y despidiendo una tétrica luz verde. Pero cuando llegó al rellano de la gran escalera de roble, se abrió de repente una puerta y aparecieron 2 figuras infantiles vestidas de blanco, y una gruesa almohada pasó disparada rozando su cabeza. Evidentemente no había tiempo que perder. Utilizando pues con rapidez como medio de fuga la 4ª dimensión del espacio, se desvaneció a través de la pared y la casa volvió a quedar en tranquilo silencio. Llegando a un pequeño cuarto secreto del ala izquierda del castillo, el fantasma se recostó sobre un rayo de luna para tomar aliento y se puso a meditar sobre su situación. Jamás en toda su brillante carrera, que duraba ya 300 años seguidos, había sido insultado tan groseramente. Vino a su memoria la duquesa viuda, a la que hizo desmayarse aterrada cuando se estaba mirando al espejo de su tocador, cubierta de brillantes encajes. Recordó a las 4 doncellas en quienes había provocado un ataque de locura con convulsiones histéricas, solo haciéndoles visajes entre las cortinas de uno de los cuartos para invitados. El párroco del pueblo, cuya vela apagó de un soplo cuando volvía aquel de la biblioteca, ahora avanzada, y que desde entonces fue mártir de toda clase de desequilibrios nerviosos que Sir William Gould tuvo que cuidar, recordó igualmente la noche terrible en que encontraron al bribón de Lord Canterville medio estrangulado en su cuarto con una sota de espadas embutida en la garganta y que se vio obligado a confesar antes de morir que por medio de aquel naipe había estafado la suma de 50,000 libras a Charles James Fox en casa de Crockford, jurando que aquella carta se la hizo tragar el fantasma. Todas sus grandiosas hazañas volvían a su memoria. Vio desfilar al mayordomo que se levantó la tapa de los sesos por haber visto una mano verde tamborilear en los cristales de la ventana, y a la bella Lady Stopfield, a la que condenó a llevar una cinta de terciopelo negro alrededor del cuello, para tapar la señal de los 5 dedos marcados como con hierro candente sobre su blanca piel y que terminó por ahogarse en el vivero de carpas que había al final de la Avenida Real. Y con el entusiasmo ególatra del verdadero artista, pasó revista a sus más famosas apariciones. Su papel como Rubén el Rojo o el Niño Estrangulado, su debut en el Gibeón el Flaco o el Vampiro del Páramo de Baxley, y el éxito que logró un anochecer encantador de junio solo con jugar a los bolos con sus propios huesos en el campo de tenis. ¿Y todo esto para qué? Para que unos odiosos americanos me ofreciesen el lubricante marca Sol Naciente y me tirasen almohadas a la cabeza. Esto no lo puedo tolerar. Mi venganza será terrible. No podemos evadir la pregunta, desde luego, ni se pretende. La moral de su tiempo. La moral de su tiempo que lo lleva a situaciones realmente límites a Oscar Wilde en su obra. ¿Qué es lo que nos da Oscar Wilde?
en esta circunstancia? Pues parece mentira, pero Inglaterra, que era un país avanzado económicamente, materialmente, en lo moral e incluso en lo estético, en el orden de los valores, era una nación atrasada. Wilde representaba prácticamente un bofetón para esta sociedad victoriana, y sobre todo, bueno, su homosexualismo, un homosexualismo que a pesar de todo él trató de ocultar, y trató de ocultarlo pues casándose, teniendo hijos y llevando una doble vida, que es muy frecuente en los países, sobre todo en los países en donde se persigue con cierta hazaña al homosexualismo. Entonces yo creo que esto debe haber sido una gran tragedia para Wilde, una tragedia que culmina en el momento en que, después de su escandaloso romance o amistad, para que no se oiga tan feo, con Lord Douglas, pues va a la cárcel, ¿no? En la cárcel es otro Wilde distinto. Ya no es el Wilde de los salones, ya no es el hombre frívolo, ingenioso. Es un Oscar Wilde más reflexivo, más profundo, más poeta, más literato, más interesado en la dimensión, la verdad, dimensión humana. Por eso quizás La balada de la cárcel de Reading y De Profundis sean dos textos claves para entender a Wilde, no solo para entenderlo, sino los que quizás nos den la mejor idea de su grandeza como literato. Curiosamente es famoso por los cuentos, por la novela El retrato de Dorian Gray, por los diálogos ingeniosos, endiabladamente ingeniosos de obras de teatro como El abanico de Lady Windermere, La importancia de llamarse Ernesto. Entonces eso es lo que se recuerda, ese Wilde frívolo, ¿no? Ese Wilde aparentemente superficial, no el hombre que sale totalmente exhausto, agotado, muy enfermo, y que va a irse al continente europeo, concretamente a Francia, pues prácticamente a morir, ¿no? Me parece significativo que incluso no hayan sido repatriados sus restos. Él, como bien sabemos, está enterrado en Père Lachaise, y bueno, pues ahí se le rinde un caluroso homenaje. Tengo la impresión, yo mismo visité muchas veces esa tumba, que es un lugar muy frecuentado. Hay 2 o 3 tumbas que son especialmente frecuentadas. Va a parecer esto muy chistoso, pero son la de Edith Piaf, la de Jim Morrison, que también está enterrado allí, y desde luego la de Oscar Wilde, que nunca faltará el turista cursi, el aficionado a la literatura ramplón, que lleva algún clavel falso, desde luego verde, y lo deposita en el famoso monumento de Epstein, este escultor inglés. Entonces yo creo que hay un desencuentro con Inglaterra, ¿no? De Wilde, que nunca realmente fue un país que lo recibiera, lo aceptara, ¿no? Recibió bien a otro humorista, que es George Bernard Shaw. Sin embargo, pues tampoco era el mismo caso. Shaw, a pesar de todo, no se llegó a enfrentar tan abiertamente a la sociedad inglesa. Entonces yo creo que es un caso de un escritor muy importante, al que conocemos y le debemos toda su aparente grandeza a través de la obra que a mi juicio es menos importante. La más importante pues es, como tú habías señalado ya anteriormente, De Profundis y La balada, ¿no? Al pasar corriendo por delante del salón de tapices, abierta de par en par, le pareció ver a alguien dentro y creyó que sería la doncella de su madre, por lo cual entró allí para encargarle que le cosiera un vestido, pero con gran sorpresa suya se encontró con que era el fantasma de Canterville en persona. Estaba sentado ante la ventana, contemplando el oro llameante de los árboles otoñales. Tenía la cabeza apoyada en una mano y toda su actitud revelaba el más completo desaliento. He sentido mucho por usted, pero mis hermanos vuelven mañana a Eton y desde entonces, si se porta usted bien, nadie le mortificará. Es absurdo pedirme que me porte bien. Realmente absurdo. No tengo más remedio que sacudir mis cadenas, gemir por los agujeros de las cerraduras y vagar durante la noche.
No creo que esto sea portarse mal. Es mi única razón de ser. Eso no es nunca una razón de ser. Y en sus tiempos fue usted muy malo, como sabe. La señora Homer nos dijo el mismo día que llegamos que había usted matado a su esposa. Sí, no lo niego. Pero era un asunto familiar en el que nadie tiene que meterse. Está muy mal eso de matar. No puedo sufrir la severidad barata de la moral abstracta. Mi mujer era inaguantable. No almidonaba nunca lo suficientemente mis golas y no sabía una palabra de cocina. Figúrese que un día había yo cazado un soberbio gamo en los bosques de Hogley, un hermoso macho de 2 años. Pues no puede usted imaginarse cómo me lo sirvió. Pero en fin, dejemos esto, es asunto pasado. Pero no puedo encontrar nada bien que sus hermanos me dejasen morir de hambre, aunque yo la matase. ¿Que le dejaron morir de hambre? Oh, señor fantasma, digo, Sir Simon, ¿es que tiene usted hambre? ¿Quiere usted un emparedado que tengo en mi costurero? No, gracias. Ahora ya no como. Pero es usted de todos modos muy amable. Bastante más que el resto de su horrible, agresiva, ordinaria y nada honorable familia. Basta. El arisco, el horrible, el ordinario, lo será usted. Y en cuanto a honorabilidad, bien sabe usted que me ha robado todos los colores de mi caja de pinturas para restaurar esa ridícula mancha de sangre de la biblioteca. Empezó usted quitándome los rojos, incluso el vermellón, impidiéndome pintar las puestas de sol. Después agarró usted el verde esmeralda y el amarillo, y ya solo me quedan el añil y el blanco de China. De acuerdo, pero ¿qué iba yo a hacer? Es muy difícil en los tiempos actuales proporcionarse sangre de verdad, y como su hermano fue el que empezó con su quitamanchas sin rival. No tiene usted la más ligera noción de los americanos. Y lo mejor que puede hacer es emigrar y así se tendrá un verdadero gusto en proporcionarle un pasaje gratuito. Y aunque los derechos de aduana son elevadísimos para toda clase de espíritus, no tendrá usted mucha dificultad para pasar, pues todos los empleados pertenecen al Partido Demócrata. Y una vez en Nueva York, puede usted contar con un gran éxito. Conozco infinidad de gente que daría $100,000 por tener antepasados y una cantidad más crecida aún por contar con un fantasma de familia. Muchas gracias, René, por tus comentarios. No, gracias a ti. Por el momento solo nos queda despedir el programa, no sin antes darles a quienes amablemente nos escuchan una bibliografía mínima de Oscar Wilde para que se dejen seducir por la obra de este admirable autor. Entre sus libros destacan De Profundis, La importancia de llamarse Ernesto, El retrato de Dorian Gray y El fantasma de Canterville, cuento del que escuchamos algunos fragmentos a lo largo de la emisión. Gracias. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. un programa literario con René Avilés Favila. Controles técnicos Pablo Domínguez y Héctor Flores. Musicalización Vicente Morales. Guión Jairo Calixto Albarrán. Narración Federico Engels. Voces Ketty Valdés, Rosaura Hernández y Rafael Rocha. Realización María Estela Hernández. Producción Diana Constable. Conducción María del Carmen Farías.